y como les decimos, se ha materializado desgraciadamente en la jornada de ayer en una de sus formas más extremas. Lo vamos a hacer con Maika Romero, miembro de Cádiz Abolicionista. Muy buenos días, Maika. Muy buenos días, Ana. Bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarnos. Yo encantada de hablar contigo. Me da una pena tremenda porque inicialmente íbamos a hablar de este asunto que desgraciadamente sigue siendo noticia, pero para nada esperábamos que tuviera este resultado, ¿no? Este desenlace para el día de hoy, porque parecía que todos manteníamos la esperanza de que estas niñas aparecieran con vida. No ha sido así y está España y el mundo entero pues sobrecogido. Lo decía al principio, Maika, poco se habla de la violencia vicaria y es uno de los tipos de violencia machista más fuertes que existen y lo hemos visto, se ha materializado de esta forma en una de sus formas más extremas. Bueno, Ana, así es. Actualmente la violencia vicaria es un término que cada vez la sociedad está más familiarizada con ella por el mediático caso de Rocío Carrasco. Ha sido casi por primera vez cuando se ha empezado a visibilizar y a hacer latente que existe una violencia machista y que es una violencia que se ejecuta a través de los seres queridos que tenemos las mujeres y en este caso pues a través de nuestros hijos y de nuestras hijas. Para nosotras, desde Cádiz Abolicionista, queremos decir que desgraciadamente tenemos demasiados antecedentes con este desenlace. Tenemos casos como el de los Bretón, que mató a sus hijas de 2 y 6 años en un proceso de divorcio, de José Ignacio de Bilbao, que también mató a sus hijos con 1 y 7 añitos, también dentro de un proceso de divorcio, o el de David Bowell, que se repitió casi en el mismo términos, ¿no? Con lo cual nos hacía pensar que la situación era crítica y que este desenlace desgraciadamente se podía pues sí, llevar a cabo y materializar, porque esa es la realidad. Cuando las mujeres que sufrimos violencia extrema, física, psíquica o de cualquier otra índole y entramos en un proceso de separación, porque así es como las mujeres acabamos o intentamos acabar con la violencia machista a través de la separación y no de las herramientas o de las escasas herramientas que ofrece el sistema, es cuando se produce con más énfasis este tipo de violencia, ¿no? La violencia vicaria. A ver, Ana, a mí me gustaría contarte muchas cosas, sí. Entre otras cosas, cómo esta violencia también se llama violencia instrumental, sí. Precisamente por eso, por cómo se instrumentaliza a los hijos en todos los procesos. Y desgraciadamente este caso de Olivia y de Ana pues cumple ese túnel oscuro en el que entra la mujer desde un principio. Las feministas estamos hartas de decir que un buen padre no puede ser un maltratador. Y en este caso, bajo esos lemas, la justicia hace aguas. Incluso el sistema judicial, ¿no? De español ha dado datos de que solo un 3% de los casos de violencia vicaria son los que terminan en sentencia. Increíble. Y solo un 5% son retiradas a la patria y potestad de los hijos, a pesar de que en la mayoría de los casos las madres, como son amenazadas a través de sus hijos, no quieren que sus hijos se queden solo con los padres. Solo un 5% en este país, ¿no? Uh-huh. Además de eso, no nos podemos olvidar de un caso también muy llamativo en el día de hoy, porque cuando decimos nos tocan a una, nos tocan a otra, a las feministas no se nos olvida ninguna niña, ningún niño, ni ninguna mujer que se haya quedado en el camino. Y no podemos olvidarnos de Ángeles González, que denunció hasta en 53 ocasiones que no fueran sus hijos dejados a solas con su padre. Era lo que pedía después de que un juez se negara hasta en 53 ocasiones de quitarle la patria y potestad al padre. Finalmente, este hombre, en una de esas visitas, incluso controlada, asesinó a su hija. Esto fue en el 2003. El Tribunal Supremo sentenció que fue responsable
del asesinato de esta niña. Bueno, Ana, yo quiero aprovechar esta invitación que nos hacéis acá de abolicionistas para recordar siempre que un maltratador no puede ser un buen padre, que esta sociedad tenemos que reflexionar, concienciarnos y dejar de ver con buenos ojos que porque un hombre salude en la escalera, dé los buenos días o tenga un comportamiento de puertas para afuera, lo que la sociedad puede entender como permisible. Si dentro de las puertas para adentro es un maltratador con una mujer, instrumentaliza a sus hijos, nunca puede ser un buen padre. Desde luego, estamos hartos de escucharlo. Sí, ¿no? La violencia vicaria es quizá el maltrato más cruel que se le impone a las mujeres. Podemos decir que es la culminación, ¿no?, de un proceso de control y maltrato que sufren muchas mujeres. Cuando ya a ellas no se les puede hacer daño físico o psicológico, se lo hacen a través de lo que más les duele, que son sus hijos. Sí, la violencia vicaria es absolutamente invisible, es muy sutil y es casi imposible de demostrar. Sí. También se utiliza en muchos casos con los animales cuando no hay hijos por medio. Sí. Estoy segura que muchas de nuestras oyentas que nos está escuchando han sufrido en algún momento como su pareja o expareja ha utilizado a los animales en un intento de hacerle algún tipo de daño físico si nosotras no asumimos a su chantaje, ¿no? No consentimos su chantaje. Pero bueno, sí, es cierto, la violencia vicaria es ese punto en el que llega ya la mujer después del túnel oscuro, después de haber pasado toda la violencia, llega el momento de la separación y entonces los hijos es el único anexo de unión. Y ahí es donde empieza el chantaje y es donde empieza la violencia vicaria. Con anterioridad, mientras que hay problemas en la pareja, se suele utilizar frases como me voy a encargar que tus hijos el día de mañana sepas quién eres. Estamos hartas de escucharlos, ¿no? O te voy a quitar a tus hijos si te separas de mí, o si me voy de casa, ¿de qué vas a vivir? Ese tipo de conceptos se da durante la relación con los hijos y cuando llega el momento de la separación llega el chantaje pues más cruel y más fuerte, ¿no?, para evitar esa ruptura de la pareja. Los hijos es el único anexo de unión para hacer daño a la víctima en ese momento. Sí. Y es lo que utilizan, ¿no? Y ahí es cuando la violencia vicaria se intensifica. Y como te digo, la justicia hace aguas en ese aspecto. Pero hay que decir, Maika, que existen, porque es así, diferentes leyes. Está, por un lado, pues la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que es una ley de 2004 que quizá pues está un poco obsoleta y habría que actualizarla. También hay un pacto de violencia, un pacto contra la violencia de género que data del 2016. Hay una ley andaluza de 2018 que vino a modificar la del 2007 relacionada con la violencia de género. ¿Por qué, si el sistema da herramientas, no son suficientes y tenemos, como has dicho, que solamente un 3% de la violencia vicaria termina en sentencia? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que está fallando en el sistema? Porque se sigue dejando o sobrevalorando lo que el hombre quiere. O sea, quiero decir, esto sucede porque lo que más predomina es la importancia de no separar al hombre de los hijos. Uh-huh. Y mientras que eso siga sucediendo, se va a seguir dando los casos. Puede haber muchas leyes, pero si tú predominas que ese hombre, ese maltratador, siga teniendo derecho a acceso a sus hijos después de que son utilizados, chantajeados y en muchas ocasiones incluso han sufrido abusos o violencia física por parte de su progenitor, pues entonces no hay ley que ampare eso. Si el juez siempre va a decir, no, es que el padre siempre tiene derecho a ver a sus hijos. No siempre, no. Uh-huh. Si es un maltratador, no. El Ministerio de Igualdad, Maika, ha impulsado un plan para revisar los protocolos a raíz de la acumulación de casos que se están produciendo en este 2021, porque es que las cifras asustan y mucho. Y estamos hablando de eso, de que están fallando las herramientas y están fallando también los protocolos. Algo no funciona. La Comisión Europea ya nos dio un toquecito al respecto al Tribunal Supremo por las sentencias que daba siempre favorable al progenitor hombre en casos de violencia, no solo vicaria, sino en general de todas las violencias machistas que sufrimos las mujeres. Y aún así, pues todavía sabemos que está en proceso, pero todavía no tenemos nada materializado, que al final es lo que a nosotras nos importa, ¿no?
Se puede tener mucho trabajo encima de la mesa, pero si no cerramos, concienciamos y formamos a los jueces y a las juezas de este país en violencia de género, ¿no? Porque tenga perspectiva feminista a la hora de ejercer esas leyes, porque todas sabemos que las leyes son muy interpretativas y que depende de la perspectiva con la que la mire puede tener leves modificaciones, ¿no? Mientras que eso no suceda, seguiremos viendo este tipo de situaciones. Lo que nosotras le pedimos a las instituciones siempre va a ser formación, educación y perspectiva feminista. Con Nuria González estuvimos hablando precisamente de este asunto y ella hacía hincapié en la educación en igualdad, en la educación desde edades tempranas, porque, Maika, a pesar de los avances de la supuesta evolución social que hemos ido experimentando a lo largo de los tiempos, parece que el machismo sigue siendo la cultura que nos define, ¿no? Por desgracia. Exacto. Sí, pero porque sigue prevaleciendo que sea el hombre el que tenga el poder en todos los terrenos. Las mujeres seguimos con una gran brecha económica, educativa, cultural, incluso política, ¿no? Las mujeres seguimos dejando las escuelas para dedicarnos a los cuidados. Seguimos dejando de lado nuestra carrera profesional para quedarnos en casa con nuestros hijos. Llega un cúmulo de vulnerabilidades frente a todo el sistema que se normaliza y que incluso tenemos que estar leyendo o tenemos que estar escuchando de parte de la sociedad. Ya vamos a dejar los políticos de lado, que al final la mayoría lo que intentan son sacar políticas y leyes que favorezcan a su partido. Vamos a hablar de una sociedad global para que realmente podamos evolucionar, y esa sociedad es la que tiene que ver que las mujeres necesitamos oportunidades para salir de las violencias. Y si no tenemos esas oportunidades, no se va a acabar. Maika es miembro de Cádiz Abolicionista. Antes de darle la bienvenida hablaba de esa convocatoria de mujeres feministas de Cádiz a las 10 de la noche en la Plaza de San Juan de Dios como acto de repulsa para denunciar esta violencia vicaria. Y es que me gustaría resaltar la importancia de las asociaciones de mujeres feministas, que sois motor de cambio social y que llegáis afortunadamente donde no llegan las instituciones para con las mujeres víctimas de violencia machista. Hacemos un trabajo que tienen que hacer las instituciones. Nosotras le decimos a las instituciones, oye, es que tenéis que educar, oye, es que tenéis que dar oportunidades, y tenemos que estar constantemente encima, ¿no? La realidad es que sí, que vamos a salir a las calles. Cádiz Abolicionista apoya, por supuesto, la convocatoria que han hecho las compañeras, ahí estaremos, pero no podemos olvidar que más allá de la calle lo que necesitamos son políticas, compromiso y recursos. Y que eso no hace falta que venga de Europa o del estatal. Eso es un compromiso que toda persona que tenga un mínimo de poder institucional puede ejercer, ¿no? Así es. Y que hay que destacar, y no me gustaría dejarlo en el tintero, que estamos hablando de violencia vicaria, pero que esto es la punta de un iceberg que abarca mucho más, porque la violencia machista abarca pues un maltrato sexual, físico, patrimonial, económico, laboral. Hablamos de prostitución, hablamos de trata, hablamos de explotación sexual. El abanico es terriblemente increíble. Sí, el otro día te hablaba Nuria González de feminicidios, ¿no? Sí, exactamente, ese término que decía que se debería de acuñar. Sí, exacto. Es una definición en el que surge porque hay un asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia. Y eso en este país no está perseguido, Ana. Bueno, eso lo digo a nuestras oyentas y oyentes. No está perseguido el delito de machismo, de misoginia. No hay una ley que lo diga. Entonces, es importante que desde el feminismo reivindiquemos que sea perseguido el machismo a ese nivel. Pero además, haciendo hincapié a lo que decías, sí, es ese continuo terror al que las mujeres son sometidas a través de la violencia verbal como física, la violación, la tortura, la esclavitud sexual, el abuso infantil, a los hijos, incluso a personas propias de las familiares, ¿no? El incesto, ¿no? Que como le llaman. Por cierto, el incesto es un delito que en este país está penado
con unos años entre 6 y 12 años. Normalmente cualquier persona que haya abusado sexualmente de su nieta, de su hija, está en la cárcel entre 5 y 6 años, Ana. O sea, de verdad, no pedimos que los maltratadores, los violadores, abusadores estén eternamente en la cárcel. Pedimos una reinserción, una educación, una formación. Y para eso hace falta tiempo. Esto no es estar 2 años en la cárcel, a la calle y a otra mujer, a otra niña. Y eso es lo que está haciendo el sistema. Es tan poco tiempo el que hay que realmente no hay reinserción de nada. Y esos son los datos tan escalofriantes por los que tenemos, ¿no? Datos que seguiremos analizando, por supuesto, en este programa. Estamos muy pendientes de este asunto. De hecho, en 2 semanas, no sé si han sido 3 o 4 programas los que hemos abordado, en los que hemos abordado el tema de la violencia machista, y así seguirá siendo, porque por desgracia sigue siendo un tema de tremenda actualidad, y a la vista de los datos, pues así lo tenemos. Gracias, Maika Romero, por estar con nosotros este ratito. Te lo agradezco muchísimo, ha sido muy amable y nada, espero la próxima vez, pues bueno,